Ok, chicos, chicas, hola. Bueno, vamos a dejar aquí un poco la grabación de la clase número 8, que quizá no debería ser clase 8, porque ojalá que estos videos sean atemporales, así que, bueno, para la próxima le voy a cambiar la intro. Vamos a hablar un poco de las leyes de Kirchhoff, capacitores y circuitos RC, que después les voy a explicar de qué son. Bueno, los objetivos de la clase, acuérdense que son, bueno, pueden ser un poco complicados, porque como es una clase meramente online, es difícil monitorear cada uno, pero vamos a tratar de subir los quiz para, bueno, de la manera más oportuna para que ustedes puedan tratar de evidenciar si es que lograron o no los indicadores de logro. Así que vamos a revisar un poquito. Pues entonces los objetivos de esta jornada es revisar algunos conceptos que tienen que ver con circuito en serie, en paralelo y mixto para recordarse un poquito de la materia anterior o por lo menos donde estábamos la última vez que tuvimos clase. Dos, las leyes de Kirchhoff, capacitores y circuitos RC. Bueno, les voy a mostrar mi puntero que, bueno, tengo uno acá que es el con el que comúnmente hago las clases, pero cuesta un poquito verlo cuando uno está grabando video, así que les voy a mostrar el otro que está más entretenido. Y voy a elegir el verde, ¿ya? Bueno, para la próxima vamos a tener ahí nuestro sable láser. La punta indica el lugar donde yo estoy tratando de señalar, ¿ya? Bueno, circuitos en serie, circuitos en paralelo, leyes de Kirchhoff, capacitores, circuitos RC. Parte de los objetivos del curso, que esto está dentro del programa, que claramente es un poco difuso porque no vamos a resolver problemas, por lo menos no en esta jornada, para eso están los seminarios, perdón, y que también están grabados, pero acuérdense que si el objetivo dice que ustedes resuelven problemas, hoy día va a ser medio nuboso porque esto es meramente online. Quizás si es que inventamos alguna forma diferente de hacer la clase, podamos hacerlo, pero hoy día no. Bueno, indicadores de logro son los que salen acá. Ustedes le pueden echar una miradita y en principio si es que ustedes logran estos cuatro o bueno, los tres cuartos de ellos, deberíamos andar bien para lo que va a ser probablemente nuestra próxima A2. Ok, así que vamos con el tema del repaso. Vamos a hablar un poco de circuitos eléctricos bastante rapidito, no dándole mucha más vuelta. Tenemos aquí el esquema de un circuito. Esta es la parte como más, vamos a decirlo, de la vida real, en donde tenemos un generador o una fuente de voltaje, que pues es el sector que genera la diferencia potencial. Acá abajo están las indicaciones para que puedan leerlas después en el momento que estén viendo el video. Resistencias, que ya hemos hablado de ella, cualquier artefacto que ofrezca una resistencia al paso de la corriente. El cable, que en este caso es el conductor. Un interruptor o switch, que también lo vamos a llamar después. Y un fusible, que hemos hablado poco de él en verdad, porque un fusible es un artefacto que solamente tiene la función de resguardar la integridad de los elementos de un circuito eléctrico. O sea, en palabras sencillas, lo que está pasando aquí es que le ponemos un artefacto entre medio del conductor, porque en el caso de que pase demasiada corriente, como la corriente es lo que quema, por así decirlo, lo que hace daño, esto es una pequeña membrana que cuando se calienta se vuelve un poco delgada. Y si se calienta demasiado, se corta. Entonces, si se corta el circuito, entonces, bajo ciertas condiciones o bajo ciertas corrientes, entonces protege los artefactos que no están diseñados para cierto tipo de corriente. El mismo circuito que está acá se observa acá, pero obviamente con un diagrama simplificado y ocupando obviamente la simbología que nosotros hemos ocupado en algunos casos para circuitos. Que eso es lo que vamos a ver ahora para tratar de retomar un poquito el, el trabajo anterior. ¿Ya? Así que no se enfoquen tanto en esto, solamente la diferencia entre la realidad y el esquema. Ok, tenemos aquí algo de simbología de circuitos eléctricos. Vamos a decirlo así, puse la parte real y el símbolo que vamos a tener en el esquema. Aquí una explicación breve también de lo que es cada una de las partes, así que para que la puedan leer. Igual vamos a hacer algunas menciones a los que son más importantes. Por ejemplo, la pila es algo que hemos visto bastante tiempo, el signo más y el signo menos que representan, por ejemplo, la polaridad. Y no olvidar el tobogán, los que tuvieron clases conmigo en algún momento. Entonces, si tenemos electrones y se tiran por el tobogán, se van para allá, entonces los electrones van hacia la derecha y la corriente iría hacia la izquierda, en esta simbología por lo menos de acá. Batería es un arreglo de pilas, o sea, varias pilas puestas una tras la otra. Un switch que nos sirve para poder abrir o cerrar una parte del circuito o una parte de cable, que se representa de esa manera. Bombilla, en este caso que solamente es una cosa que ilumina, realmente tiene más fines físicos que asociación a sus carreras, porque como ustedes trabajan con química y biología, puede que esto no resulte tan bien, a no ser que estén trabajando, por ejemplo, con un colorímetro y tengan que involucrarse con la luz que ilumina, etcétera. Así que eso por lo menos.
Vemos ahora un tema de un motor, también insisto, no solamente por fines de diagrama, ese es el símbolo. Un motor convierte energía eléctrica en movimiento. Esto es harto más interesante. El tema del LED, un Light Emitting Diode, también por sus siglas en inglés, LED, que sale aquí. Y bueno, se representa de esa manera, que es como una especie de diodo. Si se fijan, ahí hay una flechita que deja pasar la corriente solamente en una dirección. Eso aplica por el hecho si es que ustedes quieren trabajar con circuitos después, que puede llegar a pasar. El LED, si lo conectan al revés, no va a dejar pasar la corriente para un lado, así que va a cortar el circuito. Así que los LED en general tienen que estar correctamente conectados en términos de polaridad. Resistores, que son resistencias cualquiera, ya, y que se representan por eso, o el típico símbolo que es como una especie de diente de sierra, que lo vamos a poner así. De hecho, lo voy a poner acá con lápiz negro. Acuérdense que también puede ser nombrado como algo así, ¿ya? Y un resistor variable, por supuesto, como olvidarlo, lo vimos en nuestro laboratorio, funcionando pero a las mil maravillas. ¿Ya? Aquí tenemos un resistor que va cambiando su valor, no es un resistor fijo como este, no tiene una sola resistencia, este puede tomar varias resistencias dependiendo del rango de aplicación. Bueno, un voltímetro, claramente, un símbolo con la letra B, ya un pequeño círculo, para poder medir diferencias de potencial. No se olviden que se conecta en paralelo. Amperímetro, que tiene representación como un círculo y una letra A que se conecta en serie. No se olviden, hay que intervenir el circuito para poder ocupar un amperímetro y corre peligro de quemarse, no se olviden, ya, porque esta cuestión quema, o sea, la corriente quema. Fusible, lo que ya les expliqué hace un rato en las diapos anteriores. Y un diodo, que en este caso no es un LED, solamente es un diodo, es un dispositivo que solamente deja pasar la corriente en una sola dirección. Si la corriente está conectada al revés, no la va a dejar pasar. Ya, ok, con un repaso con el tema de los circuitos eléctricos. No olvidar circuitos en serie. Bueno, bornes de entrada de corriente y bornes de salida coinciden en las resistencias conectadas en serie. No olvidarse que pueden tener una o más, creo que me sonó el WhatsApp aquí, pueden tener hasta n resistencias, siendo n cualquier cosa. ¿Ya? Y bueno, lo más relevante dentro del arreglo en serie, para poder hacer el análisis de circuito, la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias es la misma. No olvidarse, por R1, R2, R3 o lo que sea hasta Rn, corre exactamente la misma corriente. ¿Ya? Y bueno, en el caso de que queramos hacer análisis de circuito, una resistencia equivalente, o sea, si quisiéramos reducir todas estas a una sola, cuando están en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Aquí me falló el subíndice del 3, debería haberlo puesto. Para la próxima lo arreglo. ¿Ya? Eso. Ya, repasando el tema de circuitos en paralelo, ahí tenemos el diagrama. Bueno, no olvidar que todas las resistencias que están conectadas en paralelo tienen exactamente la misma diferencia de potencial. Aquí estos puntitos representan diferencia de potencial. Bueno, el tema de los bornes de entrada y de salida. Cuando ustedes abren, por ejemplo, la presentación formalmente, que eso va a quedar en la página, si le hacen clic a bornes les va a explicar más o menos qué es cada uno de esos conceptos, ¿ya? Bueno, de todas maneras los bornes son los terminales que tenemos de cada una de las resistencias, ¿ya? Bueno, está declarado ahí lo que acabo de decir, la diferencia potencial en ambas, en todas las resistencias es la misma, y en el caso que quieran calcular una resistencia equivalente de esa disposición, la resistencia equivalente se puede calcular de la siguiente forma, que era el recíproco de la resistencia equivalente era la suma de los recíprocos de las resistencias independientes que están conectadas a la misma diferencia potencial. Eso. Bueno, como un recordatorio quizá. Ya, esto es algo extra, quizá por un tema de instrumentación, lo más probable es que ustedes se van a enfrentar en algún momento a mirar algún circuito eléctrico. No es una probabilidad alta, obviamente, pero en el caso de que tengan que analizar, por ejemplo, un circuito que tenga que ver con un colorímetro o alguna cosa que tengan que analizar ya de manera más profunda, lo más probable es que ustedes vayan a encontrar resistencias de este tipo conectadas y van a ver algunas banditas de colores en ellas. Bueno, eso, insisto, esta sección es solamente un comentario para tener un poco de cultura al respecto. Cada uno de los colores representa una numeración y una simbología que está asociada a cómo calcular la resistencia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cada color representa... Tal Darwin, mi perro, ahí ladrando. El color rojo representa un 2, por ejemplo, y eso se reemplaza acá. Si es que tienen tres bandas, por ejemplo, aquí existen 3, 4 y 5 bandas en las cuales distintos colores hablan de distintos números.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen dos colores rojos en este caso, representan dos dos y que son los dos números que hablan de una notación científica. El color café, en este caso, estaría representando un uno en la banda número 3 por ejemplo, y sería la potencia a la cual se está, bueno, el número multiplicador, que está relacionando, por ejemplo, la potencia que está asociada a los dos números anteriores. En este caso sería un 22 por 10 a la 1, o sea, es 22 por 10, y eso daría 220 ohms. Bueno, ese sería el valor de esa resistencia de acá. ¿Qué es la tolerancia? Es como el margen de error que tiene uno para poder medir la resistencia. O sea, por así decirlo, si el valor fluctúa un poquito, va a fluctuar en esa cantidad. Un 0,5%, un 2%, un 1%, etc. El coeficiente de temperatura es una cuestión un poco más complicada porque obviamente va a depender, las resistencias dependen de la temperatura. Entonces no son siempre bien comportadas. Entonces puede cambiar ligeramente dependiendo del valor de temperatura. Entonces hay algunas resistencias que agregan una segunda banda que habla de esa variación. Ya, esto es una revisión solamente de cómo resolver un circuito mixto. No olvidar, tenemos aquí nuestro primer circuito. La primera parte era observar. Hay que tratar de ver cuáles son las estructuras más fáciles de identificar acá. Y bueno, obviamente aquí derechamente la idea es identificar esas secciones, que es el paso número 2 podríamos decirle. Aquí tenemos tres resistencias dispuestas en serie, aquí tenemos dos en uno de los canales, que es esa de ahí, y otras dos en el otro canal que está en paralelo. Si uno ve toda toda esa estructura son resistencias conectadas en paralelo. Luego, lo que uno puede hacer es reducir cada una de estas. Oh, me faltó ahí, salió horrible esa parte. Vamos a tratar de arreglarlo al tiro porque eso tiene que ver eh, con un problema de formato. Aquí vamos a anotarlo al tiro. Esos son ohms. Perdón. Vamos a tener que arreglarlo probablemente para todas las diapos. No salió el símbolo. No lo reconoció. Ohm y ohm. Le vamos a poner. ¿Ya? Reducir en este caso implica poner los valores, hacer los cálculos. Aquí teníamos un circuito en serie, dos circuitos en serie también por separado, cada uno da 6 y el otro da 12. Este tenemos 10 y resolvemos el que está en paralelo. No se olviden de los recíprocos. Un sexto más un doceavo da un cuarto, y si sacamos el recíproco nos da 4. Entonces la resistencia equivalente son 4 ohms. Ok, volvemos a retomar los mismos pasos. Ahora que tenemos una nueva disposición, identificamos los sectores, sabemos que estos dos resultados nos dan un circuito en serie, y ese circuito en serie, bueno, sumamos las resistencias y nos da 14 ohms. Nuevamente eso es reducir el resultado porque teníamos una situación compleja en la cual simplemente redujimos. Resultado final, entonces, podríamos tener un circuito de ohm en el cual tenemos la fuente de voltaje o el generador de diferencia de potencial, la resistencia, camino conductor cerrado. Aquí está, esto está mal porque la corriente en realidad fluye para el otro lado. ¿Ya? Así que vamos a darle vuelta al tiro para que no digan que el diagrama está equivocado. ¿Ya? Así que vamos a ponerlo de inmediato aquí. No, le vamos a poner una mal. Aquí va la corriente. ¿Ya? Bueno, eso. Y después de eso, obviamente, vamos de vuelta tratando de resolver todos los problemas que estaban anteriormente. Ok, algo ya nuevo. Las leyes de Kirchhoff. En realidad son reglas, podríamos decirlo, porque se aplica principalmente a circuitos eléctricos que no se pueden reducir de manera fácil porque es difícil identificar algo en paralelo o algo en serie. Aquí tenemos dos ejemplos. Estos se les llaman circuitos estrellas o circuitos delta muchas veces. Son configuraciones bien famosas y fácilmente trabajables, pero desde el punto de vista de las reglas de Kirchhoff. Bueno, Gustav Kirchhoff, solamente como un comentario relevante, este tipo es re famoso por el análisis de espectros de luz. De hecho, a ustedes les va a servir bastante y que podemos hacer algunos comentarios entre medio, porque obviamente en nuestro curso de electromagnetismo tenemos que hablar un poco de ondas y luz. Este tipo es súper importante para hacer el análisis de elementos químicos a partir de cómo reacciona la luz cuando pasa a través de ciertas muestras. Entonces, ahí uno puede ver espectros de absorción, emisión, etcétera, para poder determinar si es que una muestra tiene cierto tipo de átomos o no.
¿Ya? Pero bueno, hoy día nos vamos a enfocar en las reglas de Kirchhoff, así que vamos a enfocarnos con el tema de los circuitos. Ok, la regla de Kirchhoff, que se le llama la regla de Kirchhoff para las uniones, ¿ya? ¿Qué es una unión? Eso es algo relevante. Suele pasar que cuando uno tiene un circuito un poco más complicado, o bueno, también funciona para circuitos en paralelo, por supuesto, o sea, en realidad estas reglas sirven para todo tipo de circuitos, en este caso. Y bueno, la primera regla dice lo siguiente: la suma algebraica de las corrientes de cualquier unión es igual a cero. Palabras sencillas, las corrientes que entran son igual a las que salen. En este caso, nosotros tenemos un circuito acá bien complejo y dejé identificadas las secciones en donde uno tiene uniones. ¿Qué quiere decir una unión? Donde se intersectan puntos en donde la corriente se puede dividir en ciertos caminos. Por ejemplo, si la corriente fluye en esta dirección, la corriente entra hacia la unión y se divide en dos. Si eso es así, entonces ese punto podemos llamarlo como unión. En este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff o la regla de Kirchhoff? Para las uniones dice que en esta unión la suma de, la I1, la corriente I1 es igual a la suma de I2 más I3. O, en palabras sencillas, si las corrientes que entran las consideramos con signo positivo, las corrientes que salen las tenemos que considerar con signo negativo. Entonces la suma de esta más estas dos debe dar 0. Ya, bueno, por evidente relación aquí, si esta tiene signo más y estas dos tienen signo menos, porque van saliendo, la suma va a dar 0. ¿Ya? Bueno, esto tiene que ver también con la conservación de la carga, por si acaso, que en realidad aquí no se pueden perder cargas en el camino, entonces lo que entra es lo mismo que sale. Eso en palabras sencillas. Tenemos la regla número 2, que, bueno, vuelvo a insistir en el hecho de que no vamos a ver ejercicios formales. Aquí hay que tratar de mirar primero la teoría. Y yo en el seminario les dejé algunos ejercicios que tenían que ver con las leyes de Kirchhoff. Ahí está todo aplicadito, así que traten de poner atención para generar los apuntes y después lo ven y confirman el ejercicio con el seminario o las referencias que yo les puedo dar también de los libros. Ya tenemos bueno, vamos a la regla de Kirchhoff para las espiras, o loops también que se les llaman. Esta regla es bien particular porque dice que si uno elige una espira cualquiera en un camino cerrado dentro del circuito, si se fijan aquí ustedes pueden elegir el que quieran. Aquí está elegido en el ejemplo un camino cerrado como un loop, que podría ser analizar el circuito a lo largo de toda esta trayectoria. Acuérdense que el sable láser aquí apunta desde la punta, o sea, la punta está indicando a dónde yo me estoy refiriendo, ¿ya? Si uno sigue este loop, así, eso sería un circuito cerrado, que no considera esta parte del medio. Solamente lo analizamos así, con lo que sea que nos encontremos entre medio, ahí lo vamos a analizar. Otro loop que podríamos encontrar es este camino cerrado de acá. Y recorrerlo así. También podríamos haberlo recorrido para el otro lado. La orientación da exactamente lo mismo. Lo que importa son las convenciones. ¿Ya? Aquí tenemos otro loop, el loop número 3, que podría ser este sector de acá. En algunos casos, analizar más loops es redundar, en verdad. O sea, uno resuelve el problema dependiendo de cuántas ecuaciones va encontrando. ¿Para qué sirven las leyes de Kirchhoff en general? Es para encontrar ecuaciones que relacionen las variables de voltaje y de corriente para poder resolver el problema. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que dice la segunda regla? La segunda regla dice que en un camino cerrado, la suma de los voltajes debe dar 0. En palabras un poco más sencillas, o sea, si hay un voltaje que está pasando por esta resistencia, pensemos en el loop 2. Si hay un voltaje que está pasando por esta resistencia, hay un voltaje que se está generando por la fuente y hay un voltaje pasando por esta resistencia, las resistencias son caídas de voltajes, por ejemplo. Pero en cambio, si recorremos el circuito por la fuente, ahí vamos a tener un aumento del voltaje, por así decirlo, como una especie de punch que agregamos. Entonces, si estas son caídas, las caídas van a ser negativas, pero esta va a ser voy a ponerlo así, agregamiento o una suma de diferencia potencial, por así decirlo. Un punch, como lo llamé hace un rato. Entonces, si estas dos son caídas negativas, esta es un realce, por ende esto agrega la parte positiva. Lo que dice Kirchhoff es que para poder funcionar el circuito, todas las caídas se suplen después con un aumento. Y eso siempre va a pasar porque el circuito tiene que funcionar, pues. Así que la que sea la caída, alguien la va a suplir después con una remontada. ¿Ya? Por eso la suma es 0 en cualquiera de los loops que ustedes observen. ¿Ya? Ok, antes de aplicar la regla de las espiras, uno tiene que conocer ciertas convenciones. Miren, como son convenciones, hay algunas personas que la pueden ocupar de otra manera y esto afecta el tema de los signos,
pero en realidad en el resultado final da exactamente igual. ¿En qué consisten las reglas para las espiras? Uno tiene que tener varias situaciones. O sea, si el loop es recorrido de esa manera, uno va a tener distintas situaciones. Por ejemplo, este loop, si recorremos el loop 1, por ejemplo, supongamos que voy por acá recorriendo, me encuentro con esa resistencia. Esa resistencia va a tener una corriente pasando, que si se fijan, la corriente va hacia allá. Está declarada aquí. La corriente va hacia allá, va hacia arriba. Y si yo estoy recorriendo el loop también hacia arriba, porque el loop tiene una orientación, fíjense, ahí tenemos una flechita. Si el loop tiene una orientación, si la resistencia pasa la corriente en el mismo sentido que como yo estoy recorriendo el loop, fíjense, uno tiene que analizar dependiendo de la convención. Estamos analizando una resistencia, así que voy a esta convención. Si la corriente va en la misma dirección, perdón, y sentido, que la trayectoria que yo estoy siguiendo, que en este caso es el loop, entonces el voltaje que sea que yo considere para esa resistencia va a ser negativo. Tiene signo negativo. En cambio, si yo lo estuviese recorriendo al revés, ya, si se fijan, bueno, aquí no tenemos en el loop un caso así. Si la trayectoria que yo estoy siguiendo va en un lado y la corriente va para el otro, yo voy a considerar ese voltaje con signo positivo. En el caso de los voltajes, por ejemplo, si es que me topo con una fuente a medida que estoy recorriendo el loop, tengo un voltaje acá, entonces, si la corriente va en la misma dirección que la trayectoria, si se fijan la corriente aquí más menos, la corriente va hacia la derecha, voy a dibujarla por una cuestión de que quizá les puede llamar la atención, o sea, la corriente la voy a dibujar con azul. Oh, me quedó horrible eso, perdón, demasiado grueso. Acá. La corriente la voy a dibujar con azul. Ahí está la corriente, ahí está la corriente, perdón, al revés. La corriente va para el otro lado en esta situación, ¿ya? Fíjense y no olvidar, por favor, que aquí tenemos el signo menos, aquí tenemos el signo más, los electrones van para allá, la corriente va hacia la izquierda. Y en este caso va hacia la derecha. ¿Ya? No olvidar. Y bueno, resaltando lo siguiente, si la corriente y la trayectoria van en el mismo sentido, entonces uno considera el voltaje positivo. Si la corriente y la trayectoria van en sentidos opuestos, uno considera el signo negativo para el voltaje que está pasando por cada una de las fuentes. Ok, vamos a conversar un poquito el tema de los capacitores, que también es, bueno, es parte de esta clase. El capacitor es uno de los instrumentos, ¿verdad? Vamos a decir elementos dentro de un circuito más relevante y de hecho llama mucho la atención. Es un artefacto que permite acumular cargas, que vamos a explicar en la diapositiva siguiente el cómo se hace. Y bueno, tiene hartas aplicaciones, en realidad tiene muchísimas. Es una de las cosas más estudiadas que hay y de gran variabilidad en términos de construcción. De hecho, ustedes pueden ver aquí, tenemos una cachada de diseños de capacitores. El tema está en que, bueno, puede parecer que es un artefacto meramente ingenieril, pero en términos químicos y en términos biológicos, su concepto, la forma de trabajarlo, es altamente relevante en términos de la biología y la química. Vamos a ver más o menos por qué. Ya, así que vamos avanzando. La idea es que no, bueno, ustedes pueden leer por su cuenta algunas de las frases, las definiciones que están acá. Estamos aquí solamente grabando esta clase para poder entender un poco. Ya, así que si existe alguna consulta o alguna cuestión por ahí dando vuelta, por último me escriben algún comentario aquí, que voy a dejar este video en YouTube y yo voy a tratar de responderlo lo mejor posible. Ok, esto es solamente un comentario en el caso de que analicemos circuitos eléctricos. Bueno, lo que tenemos acá es el comportamiento de los capacitores, que todavía hay mucho detalle que hablar, pero para que solamente se sepa, ¿ya? A diferencia de la resistencia, y no debería haberle puesto, debería ser como el, el contrario nomás. Al contrario de la resistencia, tenemos un comportamiento que de alguna manera está en oposición en términos de lo que es la resistencia. Fíjense que cuando uno conecta capacitores en serie, para poder calcular el capacitor equivalente, por así decirlo, uno calcula los recíprocos de los capacitancias, o de los capacitores, perdón, los recíprocos de los capacitores para poder obtener el recíproco del capacitor equivalente. En cambio, en paralelo, es como si fuesen en serie, como resistencia en serie. Entonces, la capacitancia, perdón, el capacitor equivalente es la suma de todas las capacitancias de los capacitores.
¿Ya? Vamos a hablar de eso luego, pero en cada caso C, aquí como dice, representa la capacitancia, que es la propiedad que tiene el capacitor de acumular cargas, y bueno, que se mide en farads o faradios, que se representa con la letra F mayúscula porque proviene de conmemorar a Michael Faraday en esta unidad de medida. Ok, vamos a ver el tema de la capacitancia. La capacitancia es una propiedad que tiene que ver con el cómo está construido el capacitor. Darwin está ahí ladrando para variar. Bueno, la cuestión es que el capacitor es esta construcción. Uno tiene estas láminas que son placas de metal que están separadas por algo. Puede ser aire o puede ser un material que tiene que ser aislante. A ese material aislante se le llama dieléctrico, ¿ya? Porque no deja el paso de la corriente. Y bueno, obviamente estas placas están conectadas a una diferencia potencial cualquiera, que la medimos en volts por razones obvias, ¿ya? Cuando la corriente, o sea, la fuente de voltaje está conectada, como ustedes ya saben, se van a movilizar cargas a una cierta dirección. Entonces, en este caso, las cargas positivas se van para acá, a esta placa. Como no hay un medio conductor entre estas dos, las placas, o sea, las cargas empiezan a quedar acumuladas en este sector, las cargas positivas. Y, como bien sabíamos, las cargas negativas, que son las que se mueven, se van para este otro lado. ¿Ya? Entonces tenemos dos placas en dos lados distintos que tienen acumulación de cargas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Generan un campo eléctrico entre medio de ellas. ¿Ya? Que obviamente, como ustedes ya lo saben, el campo eléctrico sale desde las cargas positivas y entra hacia las negativas. Así que tenemos puros campos que van hacia abajo en esta situación. Un capacitor depende también de cómo están separadas las placas. Mientras más separadas están las placas, menos capacidad tiene de acumular carga. ¿Ya? Así que mientras más juntitas las placas estén, mejor para poder acumular. ¿Ya? Después, bueno, podríamos entrar en detalles, pero la otra parte lógica es la siguiente, que mientras más grande es el área, obviamente más cargas podéis acumular porque tenéis más espacio. ¿Ya? Hay más superficie, acuérdense que las cargas quedan acumuladas en la superficie. Bueno, ¿y en qué consiste la capacitancia? La capacitancia es la capacidad que tiene el capacitor, que es esta construcción, de acumular las cargas, dependiendo de qué, de la diferencia potencial que tengan. Se representa con la letra C, que está aquí, que ustedes la pueden ver, y es la carga que está acumulada bueno, en este caso sería en una de las placas, partido por el voltaje. ¿Y por qué digo en una de las placas? Porque en realidad lo que realmente importa es cuál es la diferencia que existe con respecto al nivel medio, que es el neutro. ¿Ya? Entonces, tenemos que la carga Q que acumula el capacitor va a estar dada por una diferencia potencial, porque si es muy grande la diferencia potencial, más cargas se van a ir para un lado. Si se fijan, si aumenta la diferencia potencial, voy a ponerlo aquí, aumenta entonces la cantidad de carga. Si eso es así y esto es una división, entonces al aumentar el Q y al aumentar el V, la división se mantiene más o menos constante. Si tenemos una menor diferencia de potencial, vamos a tener menos carga. Entonces, el V chiquitito y el Q chiquitito mantienen más o menos la división. Entonces sabemos que estas variables generan una constante, que esa constante la vamos a llamar capacitancia. ¿Ya? Bueno, la cuestión es la siguiente, que tenemos ese valor que no olvidar se mide en faradios y los faradios o Faraday son el Q que se mide en coulombs y el V que se mide en volts. Entonces un coulomb partido en volt es un faradio o un farad que también le llaman. Otra propiedad también interesante, esta solamente vamos a hacer la mención y vamos a nombrar las ecuaciones que están aquí porque realmente uno puede memorizarlas, pero hay que tratar de entenderlas, ¿ya? Es de la energía potencial eléctrica, porque obviamente el capacitor tiene la propiedad de almacenar energía. Entonces, bueno, ¿por qué decimos que es potencial? Porque en el momento en que nosotros desconectamos la fuente de voltaje, las placas quedan cargadas. Entonces basta con conectar alguna cosita aquí nomás y las cargas van a tratar de moverse de un lado para otro, para tratar de equilibrarse. Entonces es energía potencial, porque todavía no se transforma en movimiento. La energía potencial eléctrica se puede calcular de esas tres formas. Q por V o la carga por el voltaje, partido en 2, que no vamos a explicar de dónde sale el 2 porque obviamente tiene que ver con algunos problemas de cálculo. Y bueno, en algunos casos hay integrales o derivadas involucradas, así que no viene al caso. Lo importante es que la energía potencial eléctrica está relacionada fuertemente con la carga y el voltaje. Mientras más cargas acumulamos y mientras más voltaje generamos, obviamente más energía potencial tenemos, relativamente evidente. Más capacitancia y voltaje, bueno, más capacidad de almacenar cargas, más voltaje, obviamente tendríamos una posibilidad de mayor energía potencial eléctrica. O la última, que es dependiente de la carga y la capacitancia, que está dada por esto. ¿Ya? Solamente esos son los primeros comentarios. Espero que se haya entendido, pero si no,
podemos analizar otro caso. Ok, lo que tenemos aquí es un video explicativo para poder entender un poquito el funcionamiento del capacitor. Tenemos un capacitor y una pila y bueno, un motor para poder probar más o menos lo que pasa. Ya la descripción de este video es bastante interesante, así que lo vamos a citar dentro de eh, dentro de las referencias, ya de la clase 8. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Distintas configuraciones, obviamente el capacitor está conectado en paralelo con respecto a la pila. Bueno, se cierra el circuito, sacamos el capacitor. Los electrones no es que empiecen a fluir desde la batería, desde la pila, perdón, sino que en realidad los electrones siempre estaban en el cable. Lo que genera, acuérdense, la batería es la diferencia potencial, así que la analogía aquí no es nada muy buena. Pero se entiende, ¿ya? La idea es que los electrones vayan viajando de un lado a otro. Ponemos el capacitor, liberamos el switch, lo dejamos abierto. Y bueno, vamos a tratar de inspeccionar más o menos. Tenemos los dos bornes conectados, o los terminales, dos placas dentro del capacitor, que vamos a ver cómo trabajan. Acuérdense que esas son metálicas. Y en el medio el dieléctrico, no olvidar la palabra. El dieléctrico es un aislante eléctrico. Tiene cargas, obviamente, porque está en equilibrio, así que positivas y negativas se mantienen dentro intactas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, obviamente, vamos a cerrar el circuito sin conectarlo, obviamente, con el motor. Vemos el flujo de electrones y vamos a ver qué pasa dentro del capacitor. Esta es más o menos la idea. Cuando se empiezan a llenar de electrones, esta carga, esta parte amarilla, indica que esta placa se está volviendo negativa. Obviamente dentro del dieléctrico las partículas positivas empiezan a traerse acá y empiezan a acercarse al sector. La placa roja, que está acá, indica que está cargada positiva por culpa de que se le fueron los electrones para el otro lado. Entonces obviamente los electrones aquí empiezan a atraerse a esa placa que es positiva y empiezan a generar un flujo hasta el momento en que entramos en equilibrio y ya no hay nada que hacer, y obviamente el capacitor aquí pierde la posibilidad de transmitir corriente, sino que igual a las cargas en ese caso. ¿Qué hacemos? Conectamos por el otro lado y ahora vemos que como está cargada una de las placas, los electrones quieren irse hacia la otra parte de la placa porque está positiva, así que se empiezan a atraer entre sí. Electrones se van por este lado y empiezan a llegar por el otro y empiezan a equilibrar el dieléctrico, que también está dentro, se encuentra neutro ahora, ¿ya? Ese es el proceso de descarga del capacitor. Y ese es todo el proceso, así que obviamente no deberíamos pensar mucho más, sino que obviamente ya lo dejamos hasta ahí porque todo lo reconfiguración es un poco más complicada. Y bueno, es bastante sencillo ver que el capacitor puede almacenar cargas, obviamente dependiendo de cómo está la configuración y bueno, de las características del dieléctrico, porque fíjense que si un dieléctrico tiene, por ejemplo, más cargas libres para poder movilizarse acá, también podemos acumular más o menos dependiendo del caso, ¿ya? Pero lo importante aquí en este caso es simplemente saber que estas placas se cargan, o si se cargan de un cierto signo, por así decirlo, con una cierta bueno, dejémoslo así con un cierto signo, a causa de la pila que se encuentra en el otro lado, ¿ya? Negativa y positiva, y eso genera un campo eléctrico acá adentro que hace que ciertas cargas del dieléctrico se vayan para un lado y las otras se vayan para el otro, generando una especie de corriente. Y cuando encontramos un equilibrio dentro, ya no podemos hacer fluir más corriente por estos lados, ¿ya? Pero sí almacenamos cargas. Ese es uno de los primeros funcionamientos y que vamos a discutir en la diapo que viene. Bueno, habiendo entendido un poquito el problema del circuito con el capacitor, ahora podemos hablar de otro punto más, otro elemento más que tiene que ver con un circuito que ahora no solamente tiene un capacitor, sino que le agregamos una resistencia. ¿Ya? Este circuito lo vamos a llamar circuito RC. Hay varios circuitos RC, pero son aquellos que están compuestos por resistencias y condensadores o capacitores, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? ¿Y por qué es relevante? Porque si se fijan, cuando existen diferencias de potencial en un lugar y otro, si hay algún elemento que puede almacenar cargas entre medio, entonces eso puede ser considerado como una especie de condensador o capacitor, o como ustedes quieran llamarlo. Entonces, en general, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, existe varias aplicaciones respecto de cuál es de lo que es este problema, perdón. ¿Por qué? Porque en general a lo largo de la naturaleza nos vamos a encontrar con muchas situaciones en que existan diferencias de potencial y que las cargas no van a poder pasar de un lugar a otro porque están separadas por algo, que puede ser una membrana, por ejemplo, una membrana celular que actúa como un dieléctrico porque está formada por lípidos, por ejemplo,
y que de alguna manera generan el bloqueo de las cargas que están en la parte exterior con la parte interior, por ejemplo. O también podríamos ver que existen reacciones químicas que tienen que ver, por ejemplo, con iones. Y los iones los podemos separar. En general eso alude a baterías, por ejemplo. Eso es la parte física. Pero sabiendo que tenemos más iones en un lado y de una cierta carga y iones de carga opuesta en otro lado, podemos ver, por ejemplo, cuáles son los tiempos de reacción de algunas muestras. Ejemplo. O, derechamente, como sale aquí el último ejemplo, regular el voltaje de salida de un sistema eléctrico para que no queme sus componentes. O sea, podemos ocupar el capacitor como un regulador de voltaje, por así decirlo, porque él aumenta, o sea, él mantiene cargas como en movimiento, por así decirlo, y cuando las acumula, impide que ciertos artefactos electrónicos, por ejemplo, se puedan quemar, porque obviamente él puede absorber las cargas que puedan llegar en exceso a un sistema eléctrico, como una resistencia, por ejemplo, no sé, un ventilador, un secador o cualquier cosa. El capacitor se lleva las cargas que pueden ser dañinas para este de acá. Y entonces como que amortigua, por así decirlo, el flujo de carga. Hay un montón de otras aplicaciones, pero el circuito RC es una de las cuestiones más útiles que podríamos analizar y para su carrera claramente va a funcionar bastante bien. Sobre todo con los problemas que he querido proponerles también en la parte del seminario. ¿Ya? Si mal no recuerdo es el problema 5 el que deberían revisar. ¿Ya? Vamos con la otra diapo para discutir un poco el problema. Un circuito RC, como ya lo habíamos declarado, se puede cargar o se puede descargar. Una vez que ustedes cierran el switch, la corriente va a empezar a fluir por el circuito, que debería ser por acá, al revés, a ver si allá está entendido el voltaje. Cuando se mueven las cargas positivas, pongámoslas así, o las negativas por debajo, el condensador se va a cargar. ¿Y para qué ponemos la resistencia? La resistencia lo único que hace es regular un poco el paso de la corriente, como nosotros queramos. ¿Ya? Pero el objetivo de nuestra jornada es entender un poco más el capacitor. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que en el momento en que se carga el capacitor, a nosotros nos interesa saber cómo se carga. Y saber, por ejemplo, cómo se mueve el voltaje o la corriente a lo largo del tiempo, que son funciones que uno puede descifrar, a medida que uno enciende esta diferencia potencial y las cargas se empiezan a acumular en el capacitor. A uno le interesa más o menos saber eso. Entonces, bueno, hay harta explicaciones de por qué nos interesa, porque obviamente en el momento en que el capacitor se encuentra repleto de cargas y ya no puede generar más diferencias de potencial, el capacitor va a entrar como en una fase en donde, bueno, ya las placas no te caen más cargas, pues así que la diferencia potencial que podáis tener entre ellas va a ser la diferencia de potencial aproximada que tiene la fuente. No hay más que hacer, pues, porque obviamente ya se pudo acumular todas las cargas que podía, entonces ahora lo único que queda ya es descargarlo. Bueno, la cuestión es que los procesos de carga y descarga se pueden describir de esta manera, con estas ecuaciones de acá. ¿Qué es lo que vale la pena analizar? Por ejemplo, el voltaje a lo largo del tiempo, fíjense que es un voltaje que vamos a llamar final, por 1 menos un exponencial menos bla bla bla. ¿Qué quiere decir eso? El T es el tiempo. R es la resistencia que está en el circuito y el C es la capacitancia del capacitor. Pero el tiempo es el importante. Este signo menos que sale acá, si ustedes analizan en internet una función exponencial con un signo negativo, va a ser un comportamiento en bajada, que lo vamos a ver en la siguiente diapo, ¿ya? Pero lo relevante es que como este término se vuelve muy pequeñito a lo largo del tiempo, un e a la menos x, por así decirlo, cuando x crece, este término tiende a cero. Se vuelve muy chiquitito. Entonces, a medida que avanza el tiempo, como este término muere, el voltaje a lo largo del tiempo, o en un tiempo muy grande, va a terminar siendo el voltaje final. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el tiempo avanza, el voltaje que genera el capacitor es V sub F. ¿Ya? Y bueno, analizando un poco el tema de la corriente, no, sin adentrarnos demasiado en este término, porque si se fijan aquí está la ley de Ohm. Si nosotros borráramos este término de aquí para acá, nos quedaría el VIR, el clásico VIR. ¿Ya? Y que fíjense que cuando uno alcanza el tiempo muy grande, ya les dije, esta expresión E a la menos algo tiende a cero. Así que, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Cuando avanza el tiempo en el proceso de carga, cuando el capacitor ya alcanza el máximo de cargas posible dentro de sus placas, la corriente se frena. Y por ende, al aumentar el tiempo, ese E a la menos algo tiende a cero, por ende toda esta multiplicación tiende a cero, entonces la corriente es cero. ¿Ya?
Palabras sencillas, cuando el capacitor se carga, no permite el paso de corriente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora con el tema de la descarga? Tenemos un capacitor cargado, es como que elimináramos la fuente de voltaje y lo conectamos así en banda. ¿Qué es lo que va a pasar? Conectamos el capacitor, cerramos el circuito y esa diferencia potencial que tienen las placas se va a empezar a mover a lo largo del cable para poder moverse por la resistencia. Así que en el proceso de descarga, si ustedes se fijan, el voltaje va a tender a cero porque ya se está consumiendo por culpa de la resistencia. Si se fijan, nuevamente tenemos el menos T pla, por lo que sale de aquí. ¿Ya? Entonces, a medida que avanza el tiempo, este término se vuelve muy pequeño o tiende a cero. Por ende, el voltaje en la descarga, cuando avanza el tiempo, tiende a cero. Esa es una gran conclusión. Y ahora observando el tema de la corriente, también podemos ver lo mismo. Es exactamente el mismo comportamiento, con la única diferencia que aquí hay un signo menos con respecto al término de acá arriba. Si se fijan, ese signo menos es que nos está aludiendo que el capacitor en el momento en que se conecta genera una corriente opuesta o con signo contrario a la que se le estaba inyectando originalmente. Si ustedes se fijan, si la corriente fluye en esta dirección, así, el capacitor después, miren, primero va a quedar cargada esa placa, la placa de arriba, positiva, y la placa de abajo va a quedar negativa. Entonces, en el momento en que saquemos esta fuente de voltaje, como la placa de arriba está cargada positiva, las cargas van a fluir de la positiva hacia la negativa, por así decirlo, ¿cierto? Que es opuesto a la corriente que le habíamos puesto. Por eso sale ese signo menos acá. O sea, en el proceso de descarga, digno de apuntar, vuelvo a insistir, en el proceso de descarga el capacitor genera una corriente con sentido opuesto a la cual fue cargado. ¿Ya? Bueno, eso, y vamos a analizar ahora el tema de los gráficos para poder cerrar. El tema de los gráficos es algo relevante desde el punto de vista del cómo imaginar, por ejemplo, cómo lo hace el capacitor para cargarse o para descargarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestras ecuaciones, que eran las que habíamos hablado en la diapo anterior, pero si uno las analiza ahora en términos de gráfico, fíjense, es mucho más fácil de entender. Este es un gráfico de voltaje versus tiempo, aproximadamente, y bueno, lo que podemos observar aquí es que el capacitor, por ejemplo, genera una carga, genera un voltaje que se va como relajando, por así decirlo. Es cero al principio, tiene un voltaje, una diferencia potencial igual a cero, y va creciendo. Esa diferencia se va acentuando mucho al principio. Pero a medida que avanza el tiempo, no puede crecer mucho más la diferencia potencial, así que va teniendo un comportamiento asintótico. Va alcanzando un valor. Ese es el valor del voltaje que puede alcanzar el capacitor. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Que es este gráfico de acá. La corriente que pasa por el capacitor al principio es muy alta, por eso estamos en este punto de aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, la corriente que va generando o que puede pasar por el capacitor se va haciendo cada vez más pequeña, se va haciendo pequeña. ¿Por qué? Porque acuérdense, como vimos en el video anterior, cuando el capacitor encuentra equilibrio con las cargas del dieléctrico, no permite más paso de cargas a lo largo del dieléctrico. No se mueven las cargas, entonces va a tender a cero. Ahora, el tema de la descarga es un tema completamente distinto, porque si ustedes se fijan, el voltaje, ya teníamos un voltaje aquí al principio. Entonces, en el momento de la descarga, el voltaje empieza a utilizarse por la resistencia y obviamente como la resistencia disipa, imagínense una ampolleta, se está ocupando esa energía de alguna manera. Entonces, la diferencia potencial empieza a disminuir, de tal manera que el capacitor al final del proceso, o a medida que avanza el tiempo, se queda con carga, o sea, con diferencia potencial igual a cero. Palabras simples, ya no puede encender ninguna ampolleta, no puede encender absolutamente nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la corriente? Analizando el gráfico de acá. La corriente, como habíamos dicho, tiene un signo opuesto al que originalmente tenía, al que le generó la diferencia potencial. Por ende, tenemos que partir por una corriente negativa y que esa corriente se va a ir diluyendo porque obviamente la diferencia potencial va bajando, pero obviamente va tendiendo a cero desde abajo, por así decirlo. Ahora, ¿qué quiere decir desde abajo? Acuérdense que el signo solamente decía que esa corriente es opuesta a la corriente que le indujimos. ¿Ya? Y creo que eso es todo. Solamente en términos de análisis, uno puede mencionar esta clase de cosas con el circuito RC. Vuelvo a insistir, ¿por qué querríamos saber esta clase de cuestiones? Lo importante no es la ecuación en sí, lo importante es hacer el análisis de la ecuación. ¿Cómo se hace el análisis? Insisto, analizando el término e a la menos algo, cuando t aumenta, ese término tiende a cero, este también, no olvidar, este lo mismo y este lo mismo. Entonces hay que ir analizándolo a medida que avanza el tiempo.
a medida que se hace grande. Y otra cosa, también digno para los apuntes, no se olviden, es el hacer el análisis de los gráficos. Los gráficos son claves para poder entender. ¿Cuál es la gracia de toda esta cuestión? No se olviden revisar los problemas de seminario que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la célula. El capacitor es tremendamente relevante para poder hacer análisis de del cómo lo hacen, por ejemplo, las proteínas para poder hacer transporte de cargas y ver cómo lo hace la célula para poder hacer intercambio iónico, porque claramente la célula funciona como un capacitor. Pero no les adelanto mucho más porque la idea es que puedan observar y analizar el problema. Otro caso también puede ser analizar algunos seres vivos como las anguilas o esta clase de bichitos que son capaces de emitir descargas eléctricas. Bueno, ahí podemos hacer algunas asociaciones. Vean ahí los problemas que son, creo yo, bastante interesantes. Creo que con esto ya ha sido todo y estamos ok entonces con esta clase. Vuelvo a insistir, es una clase completamente teórica, por lo tanto el tema de la ejercitación es un poco difuso. Vamos a tratar de aferrarnos un poquito a la bibliografía y a los ejercicios que hemos resuelto de seminario. Ya, así que échenle una revisada y en el momento en que tengan alguna inquietud podemos hacer alguna consultoría online para poder ver más o menos lo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso. Cuídense, vuelvo a insistir, revisen bien los ejercicios y estén atentos a los quizzes y a los seminarios que podemos poner. Ya nos ayudan bastante, o vamos a intentar que ayuden harto. Cuídense, que estén muy bien y los esperamos para tratar de avanzar con los próximos objetivos. Ojalá que salga todo bien. Cuídense, chao, chao.